gracia y paz sea con cada uno de ustedes, de parte de Dios Padre y de su Hijo. Hemos tenido un poco de fallas técnicas, pero sabemos que es oposición, sabemos que esto que estamos haciendo tiene que haber prueba, tiene que haber lucha, tiene que haber problemas, vaya, para poder avanzar. Y eso lo vamos a tocar el viernes, el Sabbat. Vamos a instruir en base a eso, porque la dificultad te ayuda a avanzar. Bien, hoy estamos en el día 8 del Omer, la cuenta del Omer, del estado de la Nefesh al estado de la Neshama, del suelo al cielo, literalmente, del estado del Eretz, del Egipto, hasta el cielo, hasta lo eterno. El Omer, número 8, semana, nos vamos a la semana es la de la segunda semana, ya acabamos 7 días, ya empezó la segunda semana se va a aplicar lo que es justicia, disciplina, restricción y temor, a lo que refiere Geburah. ¿Sí? Esta semana nos va a reflejar Geburah. Hoy vamos a aprender bien, para poder aplicar toda la semana, el contexto de Geburah. Ya lo vimos, porque Geburah lo vimos en el segundo día del principio de la semana, pero obviamente esto es un paso a paso. Vamos a reflejar lo que es Geburah, lo que el Eterno trata de plasmar. Además, ahora cómo aplicarlo, lo que hizo con el pueblo para llevarlo a entregarle la Torah. Todo ese proceso lo vamos a ver en estos días. Este proceso que nos está reflejando la segunda semana de Geburah, vamos a aplicar el día primero el amor, la benevolencia, que es Gesed. La semana pasada fue puro Gesed, ahora va a ser pura Geburah. Y la Geburah la debemos de entender en su contexto correcto. La palabra Geburah del 1369 del Strong, ¿sí?, del hebreo, lo vamos a encontrar sin fortaleza, valentía, fuerza, valor, victoria. Todo lo que vas a encontrar en todas las instrucciones, las 61 incurrencias que van a aparecer, se está manejando el poder de Dios, la manifestación de Dios y cómo Él ejerce tal cosa. Entonces, ¿cómo lo podemos, la siguiente, cómo podemos ver en el griego, donde podemos aplicarlo en el contexto para nosotros? ¿Por qué? Porque se renueva el pacto, y es un pacto renovado, y aparte del pacto renovado, restaurar ese pacto, que ahora la ley está en nuestros corazones, nos enseña en griego, en el famoso Nuevo Testamento, que realmente no es Nuevo Testamento, sino es la buena nueva, la buena noticia cumplida que la ley y los profetas anunciaban. Entonces, realmente, el cambio de que como ustedes anularon mi pacto que dice Jeremías 31:31, ahora lo va a implantar en el corazón, y es lo que vino a hacer Yeshua. Yeshua viene a implantar esto que es la Geburah. Por medio de Yeshua, Romanos capítulo 8 nos aplica la Geburah, y es lo que ahorita vamos a entender. La Geburah es el dunamis, la potencia. Yeshua nos da la potencia, nos da la virtud, nos da las maravillas milagrosas. Potencia, milagro. Potencia, fuerza, milagros. La Geburah es a lo que nos va a llevar el día de hoy, para que podamos aprender cómo se deben de hacer y cómo es lo correcto de aplicar tu obra. ¿Sí? Porque esos son nuestros frutos, es nuestra manera de actuar. O sea, no se trata de ser hipócritas, se trata de ser verdaderos, ser genuinos y estar aplicando la enseñanza. Lo que estás aprendiendo lo tienes que ir aplicando el día a día. Geburah, ¿sí?, ahora lo vamos a llamar dunamis, del griego, del número 14:11, pero que está refiriéndose a Geburah, es como lo podemos interpretar. Así que vamos a avanzar y vamos a la primer cita que nos está llevando, y estamos en Mateo capítulo 6, versículo 9, el Padre Nuestro. ¿Sí? Así que aquí vamos a ver la Geburah. Ya estuvimos viendo al día de ayer el Padre Nuestro, como el Malkut, el gobierno, se refleja en el Padre Nuestro. ¿Sí? Pero vamos a verlo por partes. Por ejemplo,
Ustedes pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, apartado sea tu nombre. La santidad es apartado, para que no se ensucie. Por eso el nombre no es Jehová, no es Yahweh, no es Yahvé, no es, porque no lleva vocales. Nos están llevando el Yud Hei Vav Hei. Entonces no nos puede dar su nombre porque hoy en día el respeto a las cosas sagradas no existe, y ni existirá ni existió. Así que se tiene que santificar. Por eso Yeshua le llamó Padre. Padre, jamás le llamó por su nombre, porque no vino a revelar su nombre, vino a revelar su carácter, su bondad, su amor. Así que dice así: venga tu reino, venga tu malkut, hágase tu voluntad, tu malkut. Y el Geburah, dunamis, del griego dunamis. Para poder hacer todo esto, está bajo su autoridad, bajo el poder que te está depositando aquí en su dunamis, en su Geburah, ¿sí? Y la gloria para siempre jamás. Amén. Dice el versículo 14: porque si perdonas a los hombres sus transgresiones, ¿sí? Ese es el famoso dunamis, la Geburah. Si tú perdonas, ¿sí?, las transgresiones a los hombres, también tu Padre Celestial te perdonará a ti. Eso es el poder que Él nos está transmitiendo. Si se fijan, todo se basa. La ley de Cristo, la ley del Mesías, de Yeshua, aplica en esto. En esa Geburah, en ese dunamis, ese perdón. Entonces dice: porque llevar la carga los unos de los otros, así cumplís la ley. Entonces dice: pero si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará tus transgresiones. ¿Transgresiones a qué? A la ley de Dios. A la ley de Dios. A la ley de Dios. No te va a perdonar todas las transgresiones. Él vino a pagar nuestros pecados. Pecado, primera de Juan capítulo 3 versículo 4, es infracción a la ley de Dios. ¿Y dónde más lo dice? Levíticos capítulo 5 versículo 17, 18 y 19. Así había de pagar, por eso está en Levíticos, porque es la ley temporal hasta que viniese la simiente verdadera, que fue Yeshua, para cumplir el sacrificio perfecto, ya no con animales, sino con la sangre perfecta del Hijo de Dios, como lo explica Salmo 2. Así que esto es la parte que nos perdona nuestras transgresiones. El Padre nos perdona las transgresiones por medio del sacrificio de Yeshua. El poder refiere a dunamis, a Geburah, ¿sí? Y Dios nos está dotando con ese poder de su Geburah, ese poder de su perdón. La falta de perdón es una deuda, ¿sí? La deuda es una infracción, y la infracción es transgresión a la ley. Si se fijan, tú dices: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, pero si no, Él tampoco te va a perdonar las transgresiones. O sea, la deuda de no perdonar un pecado es una transgresión a la ley de Dios. Esas deudas Él te las perdona, y si no, no te perdona las deudas que tienes con Él en las que transgrediste de su ley. Pecado es transgresión de la ley. Eres un deudor. Yeshua pagó tu deuda. Ese es el poder de Dios, y nos dotó de su poder. Pero también vamos a ver el poder expresado en hechos, el poder expresado aplicado. Obviamente el poder no salva, y ahorita lo vamos a ver por qué. Vamos a ver el siguiente ejemplo de Mateo 7:22. Nos dice, fíjense bien, nos dice: muchos me dirán en aquel día: Adón, Adón, que refiere Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es decir, predicamos. Profetizar es predicar, usar la buena noticia para los demás. Entonces dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les contesta? Para entender este texto, ¿sí? Porque la palabra milagros, la siguiente, la palabra milagros nos refleja la palabra dunamis, ¿sí? La palabra dunamis. Perdón, acá. Dunamis. Dunamis, del 11:14 del griego: potencia, virtud, maravillas, potencia, milagrosa y fuerza. Entonces dice: en tu nombre hicimos dunamis, en tu nombre hicimos Geburah.
En tu nombre hicimos milagros. O sea, ¿cuál es este contexto del texto? ¿A qué refiere? Esto es lo que debemos aplicar en esta semana de Geburah. ¿Sí? ¿Qué significa su poder y cómo debemos usar en esta semana ese poder? Yeshua nos da la indicación de cómo conocer los falsos profetas como estos. Siguiente. ¿Cómo conocer a los falsos profetas? Ese es el título del tema de Mateo capítulo 7, versículo 15 hasta el 23. Vamos a dar lectura. Y fíjense bien cómo dice, cuídense de los falsos profetas que vienen fíjense, pongan mucha atención. Dice, tú debes de cuidarte de esta gente perversa y mala, de esta gente que es engañosa. ¿Y tú cómo vas a saber que son engañosos? Dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo me voy a cuidar, Señor? Que vienen a ustedes vestidos de ovejas. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Sí? El profeta, o bien, el falso profeta, ¿te está diciendo que viene vestido de pastor o viene vestido de oveja? Con esto te dejo ver y te pongo a pensar. O te dijo que viene vestido de sacerdote. O te digo que viene vestido de líder de no sé dónde. No. No más. Así, y se los expliqué la vez pasada, así no es el gobierno, ese gobierno es nicolaíta. Y así lo pueden encontrar en YouTube, y a los del Facebook también les digo, lo pueden encontrar también en YouTube, y ponen Nicolaitas Uriel López, y van a encontrar el video y se los explica así. ¿Cómo Yeshua dijo que no iba a ser así con nosotros? Que no iba a ser el gobierno así, sino que el que quiera ser mayor que sirva. Y aquí nos está diciendo que somos servidores y que somos al mismo nivel. Sí, algunos con diferentes dones y con diferentes dotes, como poderes instruir, pero eso no quiere decir que es un gobierno, no quiere decir que no es jerárquico, es una potencia que todos debemos de tener. Pero hay quienes tienen facilidad en diferentes maneras. ¿Por qué? Es el mismo espíritu, pero son diferentes dones. Así que nos está pidiendo que nos cuidemos, pero de los que, imagínense, si te está diciendo que te cuides de los falsos profetas que vienen vestidos a ustedes de ovejas, y tú estás con un pastor, o estás con un sacerdote, o estás con un líder, o estás con otra persona que ni siquiera es oveja, que te dice que es algo superior a una oveja. O sea, ya con eso yo te estoy diciendo que ese ni siquiera llega a lo que te está diciendo, cuídate el Señor. O sea, ese ya se pasó de listo. O sea, ese ya te está gobernando y literal te está perdiendo. Te está perdiendo. Jeremías 31:31, de ahí se destruye toda esa doctrina, porque literalmente te está diciendo que no te enseñará nadie más, sino el mismo Mesías, viene Yeshua, por medio de su espíritu te transmite. Esto, por eso nos debemos de exhortar unos a otros. Esto que estoy haciendo es una exhortación a la Torah, por medio de la Torah, para poderla aplicar en nuestro diario vivir. ¿Sí? Esto es parte de lo que debemos de hacer todos. Una exhortación continua para estar creciendo, exhortándonos para crecer, para que el cuerpo del Mesías crezca. ¿Sí? Así que, por sus frutos dice, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, esas personas que te vienen a dar el evangelio y son mentirosos, son lobos rapaces. Por sus frutos los vas a conocer. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Sí? ¿Qué es lo que... ¿Cómo vas a identificar cuáles son sus frutos? ¿Qué recoges de la persona? Porque dice, ¿acaso recoges uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué vas a recoger? ¿Cómo recoges de las personas? ¿Cómo recoges de las personas? Obviamente sus acciones. Ahora, dice, bueno, pero ahí les hago otra pregunta. ¿Y si no das fruto? ¿Se acuerdan de la higuera? Yeshua la secó, dice, y eso va a ser secado y echado al fuego. O sea que puede ser un hijo, puede ser una higuera, porque aquí te está mezclando abrojos con espinas, o sea, cosas dulces o cosas buenas con cosas malas. Y ahora, ¿qué vas a sacar de las espinas? De los abrojos, eso ni siquiera es fruto. Te podría decir de la tuna, pero o sea, acá te está hablando de abrojos y espinos. Ni siquiera es fruta. Entonces, ¿qué te está dando?
Te está diciendo los que son del diablo y los que son de Dios. Eso es un contexto. El siguiente contexto es que si eres una higuera y deberías de dar buen fruto y no das fruto, eres secado y echado al fuego. La salvación se pierde. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿tu fruto es bueno? Porque dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, da frutos malos. Yo te pregunto a ti, ¿tu fruto es bueno? ¿Es saludable o es dañino? ¿Cómo puedes saber si es saludable o dañino? Es muy simple. Vamos a decir, tú dices, vamos a ponernos en el contexto de que tú no eres el que estás dando los frutos, sino la persona de la que los vas a recibir para saber quién es un falso profeta. Entonces, ¿qué debes de hacer? Ok, ¿qué me enseñó? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué estás aprendiendo? Eso es lo que nosotros debemos de aplicar esta semana de Geburah. Nosotros debemos de enseñar, debemos de transmitir, pero ¿qué vas a transmitir? ¿Qué fruto vas a transmitir? ¿Odio a otra secta? ¿O los vas a querer jalar a tu... ahorita con esa situación de la pandemia ya ni siquiera se pueden reunir. Para nosotros no es conflictivo porque todo el tiempo lo hicimos en casas. Y no somos una multitud de gentes. Es una ventaja, pero porque lo hicimos conforme a las escrituras, pero literalmente, o sea, tú debes de ver si lo que te están enseñando, si lo que tú estás aprendiendo es saludable o es dañino. Y eso lo puedes voltear a ver en tu familia, lo puedes voltear a ver en tus hechos, lo puedes voltear a ver en tu vida, lo puedes voltear a ver en tu trabajo, lo puedes voltear a ver y ese fruto es el que estás comiendo. ¿Ya cuánto tiempo llevas reunido donde te reúnes y qué fruto tienes? ¿Cómo estaba tu vida antes y cómo sigue? ¿Empeoró, mejoró? Ese es un fruto. Así te vas a dar cuenta verdaderamente si es un falso profeta o no. ¿Sí? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto es en el juicio. Así que por el fruto los vas a conocer. Ahora dice, no todo el que me dice Señor, Señor, aquí está el problema. O sea, estos, ¿tú crees que siendo falsos y mentirosos, engañadores, vendedores de lo bueno, van a poder decir, maestro, maestro, Adón, Adón, y van a entrar? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, a ver, aquí está el punto clave, la médula del texto. ¿Quiénes van a entrar? Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Aquí viene adelante. Dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, ¿profetizamos en tu nombre? Se desprende todo en amor. Lo puedo resumir, pero literalmente tenemos que aprender los 613, cómo se efectúan. Y eso que estábamos, antes de que entraran las fiestas, estábamos transmitiendo lo que son los mandamientos. En Facebook, los de YouTube pueden entrar a mi Facebook y así mismo pueden entrar y buscar y están los preceptos, los mandamientos de los 613, los vamos dictando, creo que vamos en el 26, 27, algo así. Bueno, entonces esta es la verdadera traducción en los que violan las leyes de Dios, ¿sí? Ahora, no por sanar y usar tu dunamis quiere decir que es bueno. En esto nos damos cuenta, todo se basa en la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Yeshua no fue a sanar a cualquiera, no se metió al valle de los leprosos y órale, por destajo, y ahí me dejan su ofrenda al salir. O sea, no. ¿Qué le dijo a los 10 leprosos? Limpia 10 leprosos, regresa uno, pero los había mandado a que fueran a hacer lo que mandó Moisés, que pagaran en el templo, que los checaran y que dieran la ofrenda, porque ya fueron limpiados de la lepra. ¿Sí? Entonces Yeshua no sanaba a cualquiera, era a quien el Padre le enviara. Y hoy en día se hacen campañas de sanidad donde cobran y les enseñan y donde no les enseñan el Malkut, no les enseñan el gobierno de Dios, sino tú ven y cierra tus ojos y el Señor te va a sanar. ¿Y por qué tiene esa enfermedad esa persona? No sé, no me interesa, pero el Señor te tiene que sanar. Ah, caray, ¿y por qué? Pues porque así dijo. No, Él no dijo eso. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, entonces nos está enseñando literalmente que esa conducta de ellos es mala. Es como si tú
yo contrato a personas y les digo, ok, aquí está tu salario y nos vemos dentro de 8 días, te dejo trabajar la semana, pero te pago por adelantado. Eso, sí, pagar el salario por adelantado, no te van a rendir los trabajadores igual. Es más, quizás se vayan y ya no regresen. Hay un dicho que dice, músico pagado no toca buen son. Sí, ¿no? Ahora debemos entender que esta semana de Geburah y de Dunami es sumamente importante, pues los milagros, las sanidades, la ayuda que tú haces, si la persona no se arrepiente de su mal camino, sufrirá las consecuencias. ¿Sí? Usar el poder, o usar el Dunami, usar la Geburah, si no hay arrepentimiento, ¿sí? Y hay sanidad, su castigo en el juicio será peor que el de Sodoma y Gomorra. Si esto le pasó a Yeshua, el siguiente texto, imagínate a nosotros qué nos puede pasar. Fíjense bien lo que dice. Ayes sobre las ciudades de Galilea. ¿Qué hizo en Galilea el Señor? Pues sanar personas, ¿no? Así que dice, entonces comenzó a increpar, ¿quién? Yeshua. Comenzó a increpar. ¿Qué es increpar? Reprender a una persona con dureza y severidad. Entonces Yeshua empezó a reprender con dureza y severidad a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hizo el milagro y no se arrepintieron. Y aunque él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, así empezó su ministerio. ¿Se dan cuenta? Él, siendo el maestro, viene a increpar, a reprender con dureza y con severidad. Y les decía, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por eso os te digo que el día del juicio será más tolerante el castigo para Tirón y para Sidón que para ustedes. Tirón y Sidón eran unas bichitas. ¿Y tú, Capernaum? ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades vas a descender. ¿A dónde le está mandando? Van a sufrir las consecuencias. Puedes morir. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, y sabemos quién es Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. O sea, si hubiera habido milagros, hubiera habido misericordia, y hubiera habido misericordia, seguiría Sodoma. Sin embargo, os digo que el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Entonces, el sanar a una persona sin que se arrepienta es peligroso. ¿Sí? Yeshua nos da una orden, ¿sí? En la comisión, en la gran comisión que nos refiere Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18, la gran comisión, y dice así: después se aparece a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por incrédulos y dureza de corazón porque no habían creído lo que les había visto resucitado. Y les dijo: van a ir por todo el mundo y van a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué van a hacer? Dar la buena noticia a toda criatura. La buena noticia de que el Padre dio a su Hijo a limpiar de las infracciones y de repetir. Entonces dice: el que sea bautizado, este será salvo. Y el que no crea, pues ni te pide bautismo, ¿verdad? Porque será condenado. Estas señales acompañarán a los que han creído. Esto es lo que va a acompañar a los que han creído. ¿Qué los va a acompañar? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es? Dunamis. ¿Qué es? Geburah. Esto es lo que debemos de aplicar esta semana, esta gran comisión. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán, se pondrán bien.
La Geburah o el Dunamis. Debemos aplicar ese poder en esta semana. ¿Sí? En esta semana que el día nos representa Gesed. Ahora vamos a aplicar Gesed a esta Geburah. Amor, y tenemos que aplicar este poder, este vigor, esto que Dios nos implantó. Estas señales debemos de aplicar. ¿Sí? En esta semana vamos a aplicar puro Geburah. Pero ahora vamos a agregar Gesed. Esa bondad, esa misericordia, ese amor. Todo lo tenemos que aplicar, ese poder, pero con amor y responsabilidad, como nos está enseñando. Con amor y con responsabilidad, imprimiendo bondad. Bien, oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ben mitzvotav betzivanu al setirat haomer. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus preceptos y nos has ordenado todo lo que es referente al conteo del Omer. Hoy es el 8º día, una semana y un día del Omer, es decir, día 8 del Omer. Que el Adón, que Yeshua sea con cada uno de ustedes. Amén.